Hola, ¿cómo está? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En marzo del mes pasado leímos en el club el libro de Alice Munro, Demasiada Felicidad. El último cuento de este libro de relatos, que tiene el mismo nombre, es una especie de biografía relatada ficticia, una biografía ficticia de la matemática rusa Sofía Kovalevsky. Durante la reunión del club nos interesamos mucho por este personaje, por los logros que se veían a partir de esta historia, alcanzados por ella, y por su cercanía también con la literatura. Es por eso que invitamos al doctor Bernard Arquedas Troyo, quien es investigador y catedrático de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, y que ha investigado la vida de Sofía Kovalevsky. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Bernard. Mucho gusto. Cuéntenos un poquito de este personaje que también resultó ser un personaje de la literatura, de esta persona que se convirtió en personaje de la literatura. Mira qué interesante, esta es una persona que tiene muchas facetas. Tiene una faceta científica, tiene una faceta poética, tiene una faceta política y viene de una familia de muchos recursos, rusa y, curiosamente, esto se dice poco, gitana. Su padre era, de alguna manera, venía de la nobleza gitana. Incluso los gitanos la ponen como el máximo exponente científico de la etnia gitana. Cosa que en la mayoría de las biografías de ella se quita. Puse a compartir la pantalla, porque en la introducción del artículo que escribí sobre ella, he escrito varios sobre ella, pero este lo publiqué en una revista del Tecnológico. Dice: es imposible ser matemático sin tener alma de poesía. El poeta debe ser capaz de ver lo que los demás no ven, ver más profundamente que otras personas, y el matemático debe hacer lo mismo. Sofía, no te rindas, por favor no cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, Sofía. Sofía insiste en que la matemática es esencialmente una cosa bella. Un grupo muy grande de matemáticos insistimos en lo mismo. La matemática es profundamente estética. El razonamiento matemático, aunque aparentemente es frío, es estético. Hay una belleza implícita y explícita en los razonamientos que nosotros hacemos. Y eso es precisamente lo que ella está haciendo siempre en su razonamiento. Siempre está planteándose la belleza y la estética sobre todas las cosas. Un problema físico, un problema matemático, a pesar de que la solución pueda ser monstruosamente estéril, es bella. Es igual que como un médico. Si un médico hace una operación muy compleja o se inventa un procedimiento, desafortunadamente ahora los patentan, diría: qué hermoso procedimiento para sacar el apéndice hemos hecho. Y mucha gente dice que qué hermoso. Es que llegó a tener un razonamiento lógico de cómo hacer el procedimiento. Esa es la belleza que ella anda buscando. Es una belleza que es histórica en matemática, viene de la época de Euclides y antes, de los primeros pre-euclidianos, la belleza. Un argumento importante incluso a posteriori, si uno viaja por todo el mundo de la matemática y llega a Leibniz. Para Leibniz la matemática es el punto máximo de la capacidad creativa del ser humano, para él. Eso no quiere decir que eso sea verdad, porque le acabo de poner el ejemplo de un médico, o le acabo de poner el ejemplo de un niño que le ponen un rompecabezas. Y cuando el niño de 3 piezas, porque 2 piezas sería muy fácil, de 3 piezas, un niño pequeño, cuando lo resuelve, uno le puede ver la carita de felicidad, quiere otro, porque es bello. Eso que él acaba de hacer, que es un ejercicio intelectual, un ejercicio de la máxima capacidad humana, le demuestra que eso es bello, a pesar de que aparentemente es una cosa muy sencilla levantar un palito y poner otro palito. Y recordemos que lo que es sencillo para una persona
es dificilísimo para otro. Y hay un viejo dicho en los matemáticos: una vez que uno sabe recorrer un camino, los que vienen de atrás llegan hasta la frontera más rápido que el que hizo el camino, ese camino. Ella abre caminos como mujer luchadora. Ella y su hermana Anita eran nihilistas rusas. El nihilismo o nihilismo es una vertiente rusa opuesta totalmente a la autoridad. En eso es compatible con los anarquistas rusos, de los cuales el más famoso es Bakunin. Pero no es solo eso, es que ella no quiere la autoridad del zar Alejandro cuando ella está. No quiere la autoridad de sus padres, de su padre, que es general o fue general de artillería. No quiere la autoridad de la escuela. Ella es nihilista, ¿no? Ella quiere la búsqueda de una libertad en abstracto. Si esa libertad existe o no existe, es un problema filosófico que discutirán los psicólogos y los filólogos a su manera, los matemáticos a nuestra manera. Pero ella quiere esa libertad. Y esa libertad también implica una oposición a las normativas religiosas. Las normativas religiosas que usted tiene que portarse así, esta es la verdad religiosa, ella lo cuestiona. Su hermana lo cuestiona más. En la Comuna de París, ella y su hermana participan incluso como enfermeras, participan en las batallas. El esposo de la hermana, de Anita, es un dirigente famoso de la Primera y Segunda Internacional, pues que se le pone en ese momento una orden de captura y condenarlo a pena de muerte, y lo apresan. Y aquí vienen estas cosas curiosas de la vida. El padre de esta señora, Sonia, interviene en el proceso para liberar al marido, que todavía no se habían casado, de su hija. Él viaja y se pone en contacto con el que tiene el sitio ahí de París en ese momento, después de que las tropas entran, que es un general que él conoce. Él le dice que no puede ayudarlo. Sin embargo, parece que sí podía, porque le dio la ruta que iba a seguir el coche calabozo donde llevan preso al esposo de la hermana, y logran en un momento dado, en una intersección, bloquear el coche y abrir la puerta del coche. Obviamente de complicidad interna, lo sacaron al señor y se lo llevaron para Suiza. Como anécdota, de Suiza, la hermana de Anita y este señor se van para Londres y viven en la casa de Karl Marx. Y ahí traducen varios libros al ruso, varios escritos de Karl Marx. Es una vida de aventura. Ella escribe un libro, Sonia, sobre una muchacha nihilista, que es un poco la vida de estos. Incluso ella cuenta que lo que pasó en esa época es una novela. Puede ser una novela de Dumas o de los Tres Mosqueteros, una cosa así. Es una novela, pero ella la vivió. Vivió la parte violenta de la guerra, vivió la parte violenta de la derrota y vivió la parte de huir y buscar ayuda para rescatar a alguien. Es un texto para cualquier guionista que quiera ponerla a ella de heroína. Pero ella también es una heroína por otras partes. Si uno ve el relato que trata de hacer la literatura de ella, la Monroe, por ejemplo, trata de presentar la sociedad rusa, la sociedad francesa, la sociedad sueca, la sociedad de Dinamarca, y trata de presentar algunos pequeños aspectos de la sociedad. Unos son muy amables, otros no pueden mentir, otros son rígidos, pero no pone algo importante. Es una sociedad profundamente machista. Las mujeres no tienen derecho a estudiar en una universidad, no tienen derecho a viajar solas si no están casadas. Ahí surge un concepto curioso para las personas que vean esta charla, y es lo que se llamó en esa época el matrimonio blanco. Matrimonio blanco consiste en que un hombre y una mujer se ponen de acuerdo para casarse, sin ningún compromiso de vivir en pareja, ni verse, ni nada, casarse. Es un poco lo que podríamos ver ahora cuando alguien se casa para que le dé la nacionalidad del país ZW o el que sea a alguien. De hecho, aquí lo llamamos matrimonio de conveniencia o algo así. Ella se casa con un señor de apellido Kovalevsky, que es un señor muy simpático, se llama Vladimir Kovalevsky,
que estudia un poco de matemática, pero sobre todo se especializa en esos bichitos en geología y en morfología de algunas cosas de esas. Este señor juega un papel muy importante en la vida de ella, porque a pesar de no casarse, en un momento dado deciden que quieren ser pareja y tienen una hija que se llama igual que ella, Sofía. Y esta hija, ella cuenta algo de la niñez de la niña. Hay varias cantidades de libros sobre esos momentos de ella en Suecia. Esta señora en ese momento en Suecia, con su chiquita, se enferma. Se enferma, le da una tuberculosis, una cosa viral terrible. Viene de una vacación con Maxine en Francia. Se sube en el tren y cuando llega a Estocolmo, muere 3 días después o 3 semanas después, no me acuerdo. Y queda la chiquita pequeña, como de pocos años. Esta chiquita se la lleva una amiga de ella, una química notable, Lermontova, y se va a vivir con ella, se la lleva. Incluso la muchachita esta crece en la familia de Lermontova. La casa de Lermontova, que es la primera doctora en química rusa y de Europa, es ahora el Museo Sofía Kovalevsky en Rusia. Cuando viene la Revolución Rusa en 1917, le quieren nacionalizar esa propiedad para vivir en lo que sea, en más casas o en más propiedad, lo que fuera. Y hay una opinión generalizada que no. Ese lugar es de Sofía, la hija y la mamá. La hija Sofía se hace médica y se quedó viviendo ahí siempre en Rusia. Y se quedó en esa casa, que es uno de los museos que hay ahora para las personas que queramos ver detalles más cercanos de la vida de esta persona extraordinaria. Es la primera doctora en matemática en historia de la humanidad. Y su doctorado es curioso también. No es un doctorado así como que yo vaya a una universidad, matricule unos cursos y escribo una tesis. Porque no la dejaban ir a la universidad. Ninguna universidad admitía a una mujer como estudiante. Si uno se imagina que estos son 100 y pico de años, y hace 100 y pico de años no existía ningún espacio para las mujeres para estudiar. Tenían que creárselo. Es una persona muy, muy inteligente. Eso, y muy creativa. Eso está fuera de cualquier rango de discusión. Ella va primero, en un momento dado, a Inglaterra, viaja con familiares de ella, y ahí visita un conjunto de personas que todas quedan maravilladas por su capacidad de discusión, por su capacidad, siendo muy joven, de análisis, y por la firmeza de sus ideas. Si me devuelvo antes de que se vaya para Rusia, para Alemania, ella en su círculo era de un nivel tan grande que ahí llegaban científicos y literatos de la categoría de Dostoyevsky. Incluso Dostoyevsky se quería casar con su hermana, con Ana, y a ella no le gustaba Dostoyevsky. Pero le publicó Dostoyevsky a la hermana algunos relatos que escribió, unos cuentos que escribió la hermana de Sofía Kovalevsky. Sí, que es una persona que se mueve desde muy joven, desde muy niña, en un círculo muy culto, muy culto, con institutrices, una que le enseñaba inglés, que en sus ratos de su infancia cuenta la señora Smith. A los 5 años aprendía a leer notas de piano, tenía su piano desde luego. Es una cosa que es muy difícil imaginar en este contexto actual. Cuando ella sale, llega a Alemania, ella quiere trabajar con un señor que se llama Karl Weierstrass, que es su maestro de tesis, su doctor Vater, como se dice en los alemanes, o Vater Doctor, que creo que lo es. Cuando ella lo encuentra a él está en ese momento en Berlín. A él no le da pelota. Le dice, ¿sabes qué será esa persona joven que llega aquí y quiere que yo la acepte como alumna extra campus? Porque no podía recibir las clases en el campus, en la Universidad de Berlín. ¿Cómo que esta señora? Y se le ocurre una forma muy simple de quitársela de encima.
le da una lista de problemas y le dice que en un cierto plazo perentorio los resuelva, a ver qué. Entonces él decide si la acepta o no la acepta. Él le da los problemas, ella se va a la casa y en el plazo que le plantea Weierstrass, ella llega con las soluciones correctas de los problemas. Aquí hay que anotar que algunos de los problemas eran todavía temas de investigación de Weierstrass y los resuelve. El señor se queda anonadado, como cualquiera de nosotros, y la acepta inmediatamente. Y la acepta de una forma extraoficial. Él le da, se inventa un tema de didáctica con ella, extracurricular, extra universidad, extra sus clases, no le cobra. Esto es importante, estoy muy impresionado con ella. Y de esta relación nace la tesis doctoral de ella, que son, como decía el mismo Weierstrass, 3 tesis para el valor de una, porque escribe 3 capítulos específicos en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, en 3 aspectos importantes. Uno es la teoría del trompo, que todavía se usa, otros son derivadas parciales, que es importantísimo, se lo llama ahora el teorema de Cauchy-Kovalevsky, que es vigente, es totalmente vigente. Y estas 3 tesis, en una, finalmente la Universidad ahora de Göttingen, porque Weierstrass se había trasladado de Berlín a Göttingen, se la aceptan sin que ella esté presente en la defensa. Sí, no está presente en la defensa de las tesis, que es otra cosa curiosa. Ya van de estos trabajos de ella y el consejo de profesores que ven el trabajo lo ven y le dan el aval de que es meritorio para que le den un doctorado a la Universidad de Göttingen. Al principio del siglo XX, Göttingen llegó a ser la universidad más famosa del mundo europeo, posiblemente de todo el mundo. Alguien escribió un libro que se llamaba Más brillante que 1000 soles. Porque Berlín, que era el gran núcleo matemático alemán, se habían ido dispersando por las razones que fueran. Unos se habían ido para una universidad, otros para otra, y no se quedó ese grupo tan extraordinario que hubo en Berlín cuando ella fue la primera vez. En Göttingen finalmente le dan el título, pero nadie le daba trabajo. Entonces, una de las cosas curiosas es que ella tenía un título, tenía el reconocimiento de muchos académicos, pero sin embargo no tenía las opciones ni las probabilidades de trabajar. Curiosa situación. Ella se va para Suecia porque un alumno de Weierstrass, Mittag Lefler, que es muy importante en la vida de ella, incluso el hermano de Mittag Lefler, que es una señora de apellido Lefler, escribe una de las más interesantes biografías de Kovalevsky. La señora es una noble sueca, él también, Mittag. Se va para Suecia donde este señor, y este señor empieza a dar clases, lo que se llama en alemán Privatdozent. Un Privatdozent es una persona que anuncia sus clases, no es parte de la universidad oficial, no le pagan, pero los estudiantes a veces le podían pagar con comida o con cosas. Y ahí viene una disputa enorme porque cuando se funda la Universidad de Estocolmo, Mittag Lefler insiste en que esta señora debe ser profesora con el rango de catedrática. En alemán se dice Ordentlicher Professor, profesor del número de plata, y lo consigue. Y entonces un montón de gente se levanta contra ella y dicen, ¿cómo es posible que una mujer pueda dar clases? Esto es un ridículo. Incluso hay gente importante de la época, músicos, intelectuales, filósofos, que se ponen patas para arriba, como gato panza arriba, oponiéndose a que ella pueda dar clases. La respuesta de Mittag Lefler fue muy sencilla, es que ella sabe hacer cosas que los hombres no pueden hacer. Y en ciertos campos es única en el mundo. Y era cierto. Era cierto. Entonces ella también abre la puerta para que las mujeres pudiesen primero estudiar en una universidad europea y segundo trabajar en esa universidad. Voy a contar una anécdota aquí. Una de las matemáticas más brillantes de la historia de la humanidad se llama Emmy Noether, que es del siglo XX. Cuando Emmy Noether emigra de Alemania a Estados Unidos, ninguna universidad con el rango de universidad le da plaza, sabiendo que es una de las personas más brillantes del mundo. Solamente un college, muy bueno, eso sí, se llama Bryan Moore, la contrata. Y el prestigio de Bryan Moore al día de hoy subió enorme porque ahí tenía a Emmy Noether. Sí, eso estoy hablando de menos de 80 años.
es ayer en la historia de la humanidad. Así que esta señora tiene muchos méritos como matemática, como innovadora matemática, como inventora matemática, como luchadora por la igualdad de los derechos de las personas. Cuando ella muere, pues ya era reconocida como una gran científica. Eso es importante, ya era reconocida como una gran intelectual. Ella muere en Suecia, y está la tumba de ella, en Estocolmo. Y a partir de su muerte, comienza otro proceso en la vida, post-vida de ella, post-mortem. Y es el reconocimiento de casi todas las sociedades de cómo una persona al nivel de ella es marginado y perseguido. Ahora existe un premio que se llama Sonia Kovalevsky para premiar a las mujeres que hacen grandes aportes y trabajos en matemática. Eso es uno de sus aportes secundarios. Hay un satélite de la Luna, una montaña en la Luna que se llama Sonia Kovalevsky. Y la señora ha tenido una vigencia hasta el día de hoy. Y la sigue teniendo. Por ejemplo, en matemática tenemos una revista que publica artículos de preprints que se llama Argif. Y hace poco vi uno sobre el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, una generalización de ese resultado a otras condiciones. Así que estamos ante una de las personas más importantes del mundo de la ciencia, que ha dado origen a películas, ha dado origen a libros, ha dado origen a que la imaginación corre. El capítulo de ella en la Comuna de París es interesantísimo. En el libro de la señora Munro, que es bellísimo, a mí me gusta mucho, yo lo comienzo citando en mi artículo que está ahí en la pantalla atrás. El libro de Alice, que no es una biografía, usted lo explicó muy bien, es como la novelista, la cuentista o la narradora de historias cortas se imaginó eso. Y lo hace muy bien. Yo no soy crítico literario ni mucho menos, pero sí me gustó mucho la idea que ella tuvo de ir visualizando la vida de ella a lo largo de un viaje con flashbacks. Entonces me trasladaba de golpe cuando estaba llegando a ver a Weierstrass, se imagina cómo fue el encuentro con Weierstrass y sus hermanas, que es muy dulce, las dos hermanas de Weierstrass, porque eso no está documentado, eso es la imaginación de ella. Se imagina cómo va evolucionando Weierstrass, se lo imagina en su último encuentro con él, que es en Göttingen, ya no es en Berlín, y ya lo encuentra muy mal, y lo encuentra muy mal de plata. Eso es imaginación de ella. Y eso es bellísimo, porque también se imagina la última semana de ella, cuando va entrando a Suecia, y el señor que se sienta a la par de ella en el tren, le dice que hay una epidemia de viruela en Finlandia y que evite pasar por Finlandia. Es bellísimo. Eso no está documentado, pero es una cosa muy alegórica lo que le está pasando a ella. Ella se está muriendo. Cuando ella se muere, su hija, como le conté, se fue para Moscú, se quedó con Lermontova, con Irene Lermontova, estudió medicina, también se lo conté, y comienza esta vida de la formación de un mito enorme, un mito que con bases históricas y bases objetivas, que es la heroína. Por eso yo le ponía en algún momento en el artículo la ponía en el articulito, una heroína de las matemáticas. Porque eso es realmente ella. Igual que, por ejemplo, uno podría decir que Einstein es un héroe de la física. Y también ella tiene otro rasgo, es una polimatemática, no hace solo matemática. Hace poesía, no tengo ninguna poesía de ella, y hace literatura. Y hace matemática. En algún sector del mundo científico se considera incompatible esto. Hay un sector del mundo científico que dice, si usted es físico, solo puede ser físico. Si es biólogo, puede hacer solo biología. No se imaginan que pueda ser pintor o músico, o escribir cuentos o novelas.
quieren que la gente se dedique y se especialice. Ella muestra que su espíritu libre le impide hacer eso. Ella hace varios relatos, su hermana también, y esto la presento yo como una polimatemática. Nosotros lo llamamos polimatemática, polimath, porque realmente hace muchas cosas en su corta vida. Y esta es una sinopsis rápida de lo que es ella. Si me quieres hacer alguna pregunta, sí. mucho gusto. No, ahora que mencionaba que también es poeta, porque no conocía poemas de ella, el texto que utiliza en el epígrafe de ella, el segundo epígrafe, es muy poético. A mí me gustó montones. Es muy poético. Es muy poético. Es muy poético. Yo creo que ella tiene la habilidad de entrecruzar esos saberes, porque trabaja como matemática en forma muy creativa, pero también yo creo que parte del conocimiento matemático, que tal vez es más, no sé, más ligado a metodologías, más ordenado, le ayuda en su trabajo como escritora, o en sus investigaciones y en su vida misma. Su vida es una novela. Sí. Su vida es una novela de Dostoyevsky, o de Alejandro Dumas. Es muy inspiradora en diversos ámbitos, y esas diversidades de saberes a los que se acerca hace que la convierta en cierta medida en una persona que fue reconocida en diversos ámbitos, no solo dentro del mundo de la matemática. Sí, eso es una cosa muy bella de ella, y es conocida en muchísimos ámbitos. Incluso se ha planteado un problema histórico: ¿cómo es su infancia para que produzca a una persona tan notoria? Pero es claro, su infancia tiene un tío que es un distinguidísimo astrónomo, tío abuelo, una cosa así, que es un distinguido astrónomo, un señor de apellido Schubert. Tiene un papá que era aficionado a las matemáticas, y de chiquita había un libro de un señor que se llama Strogovsky o algo así. Papá le había cortado todas las páginas del libro de cálculo, y había empapelado el cuarto con todos los teoremas. Entonces ella se quedaba viendo eso todos los días, ella y su hermano menor. Cómo era que había un montón de garabatos, y que los garabatos significaban cosas. Para los militares, estos garabatos eran importantes, porque si yo disparo un cañón aquí y la bala le cae encima de los nuestros, mato a los nuestros, pero no afecto al enemigo. Es muy práctico. Y si ahora, en el momento actual de la inteligencia artificial, alguien desarrolla una inteligencia artificial con algoritmos más rápidos que otro, puede, con un rayo láser, apiarse un cohete antes de que el otro le llegue, y no al revés. Es vital, es de supervivencia. Es la parte más desagradable del ser humano, que es la violencia militar. Pero para el papá, que era general de artillería, la artillería estaba con los cañones, los cañonazos y todo eso, esto de las parábolas y todas las trayectorias de proyectiles le fascinaba. Usted tenía el libro el cuarto de la niña, en vez de ponerle dibujitos de cualquier cosa, se los papeló con todo el libro. Tal vez eso influyó. Yo creo que cualquier niño que se quede viendo un cuarto lleno de fórmulas, planetas, dibujos y cosas así, tal vez lo afecte. Desde muy niña aprendí a hablar inglés. Tenía una institutriz, la señora Smith, y tenía otro maestro, y tenía un maestro de música. Es una educación privilegiada en un conjunto de la sociedad rusa, muy privilegiado, que son los oficiales altos, muy altos del ejército ruso de la época, zarista, el ejército zarista, que privilegiaba a sus militares porque estaban siempre en guerra, desafortunadamente. Incluso cuando ella está pequeña, su padre tiene que ir a pelear. Vienen algunas guerras desastrosas. Todas las guerras, en mi opinión, todas las guerras son un desastre. Pero se cultiva una cultura militar. Es muy probable que este exceso de disciplina militar haya producido en ella y en su hermana un exceso de rebeldía, de no aceptar estas órdenes a ciegas, de no aceptar esta rigidez de la sociedad, de no aceptar que le importaba un comino qué es lo que dirán las otras personas. Eso es muy interesante, porque para que tuvieran ese interés por el conocimiento, por el saber, se ve esa guía en cierta medida del padre, que les daba algún grado de libertad. No las trataba como a mujeres normales que no debían estudiar sino dedicarse a la familia,
sino que promovía su educación, su formación, su acercamiento a los distintos saberes. A pesar de eso, estaba la rigidez del militar, y por eso la rebeldía o las hijas nihilistas, volcándose totalmente al otro lado. Pero en el cuento hay algo que me llamó la atención cuando hablaba de la institutriz y del inglés. Aquí hace referencia también a las lenguas que hablaba ella, cómo va pensando en una lengua, va cruzando fronteras en su viaje por el tren y debe pensar en otra lengua para empezar a hablar en esa lengua. Sí, bueno, ella era parte de la cultura rusa clásica. Sí, en la cultura rusa clásica todas las personas hablaban francés. En el caso de ella, aparte del francés, tenía el ruso, que era su lengua materna, y el inglés. Sí, el padre había entendido por alguna razón que el inglés era importante. Cuando ella se entrevista con Fay y Strauss en Alemania, entrevistas en alemán. Así que tenía que saber el suficiente alemán para entrevistarse con el profesor en Berlín, y luego el suficiente alemán para entender los problemas que le estaba planteando el señor y contestarlos. Así que yo asumo que ella hablaba bastante bien alemán. Hay una anécdota que no me consta, que cuando fue a Suecia en 2 semanas hablaba sueco. No me consta, la veo muy difícil, pero tal vez sabía algo de sueco, porque ella pasaba las vacaciones y grandes periodos de su vida en una ciudad en Bielorrusia, donde tenía el papá de la casa. Bielorrusia está cerca de Lituania, y ya nos vamos acercando, nos vamos yendo para el otro lado. Pero por ejemplo, ahí presenta en la novela el caso de que ella está en el tren, se tiene que cambiar, tiene que hablar en danés y no sabe qué será lo más cercano en danés, y entonces habla en sueco. Y el otro señor que oye tampoco sabe sueco. Entonces, sí, eso es muy pequeño. Los 2 renglones son muy interesantes, porque hace alusión a la gran cultura lingüística en idiomas que tenía esta señora. Sí, y esa es una gran habilidad que tiene Alice Munro en su narrativa, en sus relatos, que en pocas líneas cuenta muchas cosas. Sí. Ahí en ese par de líneas ya nos está hablando de esa capacidad que ella tenía para las lenguas. Sí. Otro par de líneas por ahí nos cuenta mucho más de este personaje. Así es. Sí, una de las... Alice Munro, premio Nobel de Literatura. Sí. Alguna gente dice que por esa novela, por ese conjunto de relatos, del cual este es el último relato. Tal vez sí, tal vez no. Pero ella sí logra, desde el mundo de la literatura, desde el mundo de la fantasía de la literatura, imaginarse al personaje, rehacerlo, pero rehacerlo de una forma muy convincente. Y esto no es fácil de hacer, porque ella no discute la capacidad matemática de ella, no discute, pero pone cosas importantes. Cuando ella hace su último viaje, ella lo pone que pasa por Finlandia, ya le han dado el gran premio en París, ya está reconocida como una gran científica, y ya se está muriendo. Y eso lo logra ella con un viaje en tren dramático, un calvario ese viaje. Es decir, que simultáneamente pone el gran reconocimiento y su muerte. Eso me parece muy, muy bien logrado, extraordinariamente bien logrado por la autora. Sí, emocionante incluso. Y logra en los lectores interesarse en esa persona que existió y que es mayormente conocida en círculos muy especializados, pero nos permitió a nosotros en el club interesarnos por ella y saber más de Sofía Kovalevsky y de la cercanía que hay entre la matemática y la literatura. Bueno, es que hay cosas que uno puede decir como matemático de la literatura y los literatos de la matemática, que pues posiblemente se acerque, porque la matemática es una disciplina sistemática. La literatura, por ejemplo, esta señora, hace una investigación exhaustiva del personaje que va a novelar o a cuentear, porque es un relato muy largo para un cuento, y tal vez pequeño para una novela corta. Ella hace una investigación de la persona. Como literata, ella extrae información importante, la clasifica,
la ordena, hasta actuando como una matemática. Un matemático ordena la información, la sistematiza, empieza a sacar conclusiones y deducciones y definir una trayectoria. Una de las cosas importantes que yo le decía a mis estudiantes en su momento, que les recomendaba ese cuento, es que Alice Munro hace un trabajo matemático, hace los nudos de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí me devuelve con un flashback, hace el gráfico, lo tiene perfectamente bien hecho el gráfico. Un buen literato piensa como un matemático, aunque no sepa matemáticas. Yo hago siempre esta analogía. Hay una parte del cerebro humano y de otros animales también que tiene estructuras matemáticas preconcebidas. Todavía no sabemos cuántas, ni cuáles, ni cómo. Entonces sabemos que existen. Uno ve a una persona jugando billar, puede ir borracho, agarra el taco, se queda viendo las bolas, dispara y hace bien la carambola. Ahí resolvió una cantidad enorme de ecuaciones matemáticas. Él no lo sabe. Ni siquiera sabe que eso se llama ecuaciones matemáticas diferenciales, la que él resolvió. Pero la bola va, pega con otras bolas y hace las carambolas. Ese señor no sabe que sabe. Su cerebro tiene una capacidad que él no sabe que tiene. Un montón de procesos de reconstrucción. Por ejemplo, mi oído la oye usted, oye ondas y reconstruye los sonidos, reconstruye el significado y me ubica. Yo no tengo como persona por qué saber lo que sabe mi cerebro. Es una paradoja. Todo literato bueno o malo, o todo matemático bueno o malo, proceden de la misma manera. Si yo le presento a un alumno mío un problema para que lo investigue, A implica B, bajo ciertas condiciones C, no importa lo que sea. Esa persona, él o ella, van a ver qué es A, qué es B, qué hay históricamente sobre ese problema, qué se ha escrito, qué se ha avanzado para llegar a ese problema, qué problemas han tenido los que han avanzado, qué opciones nuevas hay, así medias locas, medias correctas, y si C es relevante lo puede cambiar. Un literato serio, cuando quiere hacer una novela, por ejemplo, La Grande, García Márquez o el que fuera, debió haber tenido un árbol enorme en 100 años de soledad de la familia escondida. Si no lo tienes, uno se pierde. Yo tenía un amigo alemán, estaba leyendo 100 años de soledad en alemán, y decía que se enloquecía en el cuarto poniendo los nombres de los Duandía. ¿Y quién era quién? ¿Y cómo es que pasaba de aquí a aquí? ¿Cómo seguía? Y no perdía el hilo. Y me decía, qué barbaridad. Yo le decía, no, es que él está pensando estructurado como matemático. Él tiene todo bien catalogado. A1, A2, A3, B3, B4, como quisiera que él archivara esa información en su cabeza. Ahora es más fácil con la computadora. Pero estaba ordenada y tenía conclusiones. Él iba a llevar al gitano que llegaba a vender a hacer un papel. Pero él sabía cuál era el papel que iba a jugar ese señor varias páginas después. Igual con la señora Munro. Ella sabía dónde se ponía y a dónde iba a llegar con ella, cómo iba a terminar el cuento, el relato corto. Ella sabía por qué pasaba. Un tema interesante es el esposo de Ana, el revolucionario que ellos rescatan. Ella lo trata muy mal. Se pone como un individuo absolutamente desagradable. La literatura que yo tengo de él no lo presenta tan duro. No lo presenta tan duro. Lo presenta como un señor que terminó una carrera en matemática y una carrera en medicina. Y lo presenta como un revolucionario importante cuyo único problema, según lo que leí hace mucho tiempo, no sé si me acuerdo, es que el señor hoy apoyaba a uno y mañana apoyaba a otro que había sido enemigo del primero. Eso lo vemos ahora en la política costarricense. Sí. Enemigos a muerte, ahora van de la mano. Y entonces eso generó cierta desconfianza en la figura de este señor, de Víctor. Pero no lo presenta como tan hostil que su hijo no la quería hablar y el hijo pone en la boca del hijo cosas que no dijo él, de que para qué sirven las matemáticas, qué está haciendo usted, qué hace usted en la vida. Pero ese cuestionamiento, ¿qué hace la sirven las matemáticas y qué hace usted en la vida? Me lo han hecho a mí. Y usted es matemático, ¿y qué hace? Suma, resta, enseña aritmética. No, eso no es matemática. ¿Y solo puede dar clases? No, yo investigo.
Es exactamente lo mismo que le cuentan, que le pregunta el chiquito, que no es tan chiquito, el hijo de Ana, a ella. El resto de las matemáticas no sirven para nada. Y ella se queda viendo, no le dice nada. Esa pequeña frase así viene el sector de la sociedad, que es muy grande, que considera que ciertas disciplinas son inútiles. Hace pocos años había una discusión, ¿para qué sirven los estudios generales? ¿Para qué sirve la filología? Que quitemos todo eso y que la gente estudie métodos numéricos e inteligencia artificial, y con eso avanzamos. No, con eso retrocedemos. Con eso retrocedemos. Y eso es muy interesante, esa frase de chiquito y la reunión con Víctor, ahí que no le ponen ni la calienta el lugar, que se supone que está fríísimo. Y eso a mí me gustó mucho, ese reglotcito, son 30 palabras tal vez, para mostrar una posición de la sociedad con respecto a ciertas profesiones. Y está muy ligado con un texto que leímos recientemente en el club, de No se ordine, la utilidad y lo inútil. Sí. Y habla un poco de eso, de cómo las humanidades y las ciencias básicas son vistas como saberes inútiles, cuando son la base de otros desarrollos que ahora son más prácticos. Así es, uno de los problemas científicos actuales que la gente no visualiza es que usted y yo nos estamos viendo a un par de kilómetros de distancia, supongo que ando muy largo. Eso era impensable hace 10 años. Pero para hacer eso no es un problema solo de tecnología, es un problema de matemática, es un problema de cómo se van las ondas, es un problema de los que atacaba Zona Kowalewski, curiosamente. Cómo van las ondas, cómo se sintetizan. Y esta señal sale de esta casa, la recibe a otro lugar, usted la recibe y la reconstruye, palabra mágica, y usted me ve. Sin esos conocimientos matemáticos y físicos, esto no existiría del todo. Incluso yo le decía una vez a unos muchachos, había un detective famoso en la época en que yo era chiquillo, una tira cómica, se llamaba Dick Tracy. Y Dick Tracy tenía un teléfono y hablaba por el teléfono. Y tenía un montón de aparatillos. Todos los aparatos que tenía Dick Tracy ya son reales. La sociedad costarricense tiene un problema. Es un sándwich. Ocupa tecnología de punta sin saber como sociedad cómo se genera. Y los requisitos para generarlas no los respeta. Por eso siempre periódicamente en sociedades como la costarricense hay ofensivas contra la universidad. Que qué vagos. Uy, pero si viene el coronavirus yo quiero saber cuántos casos va a haber pronto. Y yo quiero saber qué estrategia funciona mejor. Pero por otro lado atacan a esa institución, a esa misma institución, pero son una partida de vagos. Pero que no hacen nada. Igual le pasa un poco, igual le pasa a la literatura, a la filosofía, a la misma matemática le pasa. Ahora a la matemática le pasa menos porque los grupos occidentales que dominan la UNESCO han definido que las carreras técnicas necesitan mucha matemática. Entonces ponen matemática como pilar, pero tratan de hacer lo que sea para que el resto de las carreras que no son técnicas, no son ingenierías, no son matemáticas, no son física, no son química, no son ingeniería, disminuya su peso en las universidades. Y eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado porque uno no puede menospreciar ningún segmento de la cultura. Ningún segmento. Ningún sector de la cultura. Hay una cultura que es realmente universal. Y cualquier ataque a esta cultura puede generar un avance momentáneo, pero puede contener después un retroceso significativo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por ahora estamos, aunque quisiera seguir conversando. Con mucho gusto. Muy interesante la conversación. Don Ferno, le agradezco mucho esta conversación, que nos hablara de esta matemática y de Alice Munro. Y no nada, solo agradecerle, y a quienes nos están viendo, les pido que se suscriban al canal del Club de Lectura, que marquen la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo les llegue un aviso. Muchas gracias. Muchísimas gracias y la felicito porque ha mantenido una actividad muy importante en este momento de pandemia. Sí.